hermanos, hermanas, sean bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Bautista de la Fe. Es un gusto, ¿verdad?, que nos pueda acompañar en este día. Vamos a cantar, vamos a escuchar la palabra, vamos a tratar de hacer lo que a Dios le honra y le glorifica, ¿verdad? Y antes de comenzar, hermanos, hermanas, me gustaría que empezáramos en nuestros lugares, en nuestros asientos, en nuestras sillas, orando para que Dios bendiga este servicio. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestra cabeza. Señor Padre Celestial, te damos las gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú, Señor, estás siempre al cuidado de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, encontramos la respuesta a cada pregunta, a cada necesidad, a cada problema que tenemos, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de los hermanos, Señor. Que por medio de la música, que por medio del mensaje, Señor, sean limpios nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor. Corrige nuestro andar, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Asimismo, Señor, te pedimos que Señor, estés con cada uno de los hermanos en esta semana, Señor, que pongas en ellos palabras de vida, palabras de aliento, palabras, Señor, que sean conforme a tu voluntad, conforme a tu bondad, Señor. Te pedimos, Señor, por las personas enfermas, por los huérfanos, por las viudas, Señor, por cada una de las personas que está pasando por momentos de dificultad en este momento, Señor. Haz tu obra, Señor, y utilice tu pueblo para ser instrumento de bendición, Señor. Te pedimos que nos limpies, Señor, que nos fortalezca, Señor, que nos humilles a la forma de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y, Señor, que sea todo esto para honra y gloria tuya. Te lo pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a cantar así nuestros asientos o nuestros lugares o parados, no sé cómo se encuentre, cantando el corito número 36, porque tú solo eres Jehová. Porque tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran, porque tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Amén, hermanos y hermanas, vamos a cantar enseguida otro corito. El corito número 111, todos deben de saber. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber
a cantar enseguida, así en nuestros lugares, el himno número 466, Victoria en Cristo. Oh, y bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada ya aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me impacte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oh, mi gran amor tierno, que sanó a los enfermos, a los cojos los manda a correr, y al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me impacte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oye, que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, el victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me impacte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén, hermanos, hermanas. Amén. Vamos a cantar el último himno, hermanos, hermanas, antes de dar espacio para petición, bueno, para oración y para la enseñanza de la primera carta de los Corintios, capítulo 14. Cantemos antes, hermanos y hermanas, el himno número 265, Lluvias de Gracia. Amén. 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 Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, con estos de fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias
amados hermanos, pues vamos a dar espacio para la oración y para el estudio de Primera Carta de los Corintios, capítulo 14. Dios les bendiga. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes. Buenas Que Dios les bendiga. Pues vamos a continuar con nuestro estudio, pero antes vamos a pedirle al Señor que sea Él con nosotros, que nos ayude en este estudio. Vamos a estar, continuamos en nuestro estudio, la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia allá en Corinto. Vamos a estar viendo el capítulo 14. Pero vamos a orar, vamos a ponerle al Señor esto. Padre bendito, alabado Rey y Señor, gracias Padre por esta tarde, gracias porque estamos aquí Señor nuevamente pues trayendo tu palabra Señor a tu iglesia. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión Señor en vivo y los que la van a ver posteriormente, que les bendiga Señor, que Padre les hables a través de tu bendita palabra Señor. Y Padre, yo te pido que me uses solamente Señor, que seas tú el que habla a tu iglesia. Gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra. Gracias porque a través de ella te podemos conocer, te podemos discernir todo lo que tú quieres que nosotros entendamos de ti, Señor. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por el apóstol Pablo, el escritor de esta carta, Señor. Y Padre, yo pongo en tus manos todas las necesidades de tu iglesia, Señor. Pongo en tus manos, Padre Santo, pues estos tiempos que estamos pasando, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar nuevamente juntos, alabándote y glorificándote como iglesia, Señor. Ya nos hace falta, yo creo que cada uno de nosotros está reunido, Señor, tener compañerismo los unos con los otros, poder conversar y poder, Padre Santo, demostrar el amor fraternal los unos con los otros, Padre Santo. Así que, Padre, yo te pongo en tus manos a tu iglesia, a cada uno de tus hijos, pongo en tus manos el regreso, Señor, a la iglesia, que sea, pues, cuando tú quieras, Padre Santo, todo está en tus manos y todo lo que está pasando, Señor, pues está pasando porque tú quieres que así sea, Señor. Debes de tener un propósito bueno, Señor, en todo esto. Así que gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, eres un Dios amoroso, Señor. Eres un Dios que nos ama y en el que podemos confiar, Señor. Ayúdanos a que cada día estemos más unidos a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, líbranos de nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a poder estar delante de ti, Señor. Gracias por tu bendito Espíritu y gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Seguimos orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues como les decía, hermanos, hoy terminamos, o bueno, no lo terminamos, pero hoy empezamos el capítulo 14 de la carta a los Corintios. Cuando nosotros empezamos esta carta, pues decíamos que esta carta la escribió el apóstol Pablo a una iglesia que tenía varios problemas, aunque es una iglesia cristiana, porque él les llama hermanos, es una iglesia de Dios, pero tiene ciertas dificultades. Muchas tienen que ver con el liderazgo, otras tienen que ver y decíamos que el principal problema de esta iglesia es que en ella no había mucho amor entre los hermanos. Entonces, cuando no hay amor, el amor ágape, el amor que estuvimos viendo la semana pasada en el capítulo 13, pues las cosas no funcionan bien, porque Dios nos pide, hermanos, que nos amemos de una forma no natural, sino de una forma espiritual, el amor que viene de Dios. Y el capítulo 12 habla de los dones espirituales. Esta iglesia se jactaba de que era una iglesia dotada y ellos miraban los dones como algo particular, querían ellos sobresalir de la iglesia a través de los dones. Pero veíamos la semana pasada en el capítulo 13 que Pablo los exhorta a que busquen un camino más excelente. Y si vamos al capítulo 12:31, dice el apóstol Pablo: procurar pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente.
¿Y cuál es ese camino más excelente? Pues es el amor, hermanos, el amor ágape, el amor de Dios. Dice el capítulo 13:1. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Decíamos que esta iglesia se jactaba de sus dones y uno de los dones que más les atraía a ellos era el hablar en lenguas. Como a muchas personas hoy en día, cuando ven estas manifestaciones, pues les atraen. Y la verdad es que cuando estudiemos o cuando estamos estudiando estos versículos, estos capítulos 12, 13 y 14, vamos a ver que difícilmente el apóstol Pablo nos va a exhortar a buscar el don de lenguas. La realidad es que no nos está pidiendo que lo busquemos. De hecho, yo creo, hermanos, en mi opinión, que el don de lenguas es un don que tuvo su tiempo, como fue el don de profecía. Son dones que estuvieron en el primer siglo, cuando la escritura todavía no estaba terminada. Entonces Dios mandaba mensajes a través de los profetas, a través de principalmente de los profetas, pero al estar terminada la palabra de Dios, pues yo creo que ya aquí está todo, ¿verdad? Le veíamos en el estudio de Hebreos que el mismo escritor dice, el Señor nos habló en otro tiempo por los profetas, pero hoy en día nos habla a través de su Hijo, a través del Evangelio, ¿verdad? Entonces, Pablo lo que está haciendo, hermanos, en el capítulo 13, advirtiendo a la iglesia acerca del peligro de poner un don por encima de los demás, principalmente el don de lenguas. Entonces, les decía, es peligroso poner los dones o querer jactarse de este tipo de dones. Vamos a leer el capítulo 14, hermanos. Vamos a leerlo, yo lo voy a leer. El 14, empezamos en el 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, lo primero que vemos aquí es que aquí están unas exhortaciones, unos imperativos. Sigan al amor, ya demostró en el capítulo 1 que es un mejor camino, pero también dice, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué que profeticéis? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quiero que todos vosotros hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no os hablare con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿Qué les aprovecha, dice el apóstol Pablo, si yo llego hablando en lenguas y ustedes no entienden nada? No hay ningún aprovechamiento. Dice el versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diese sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieses palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundantemente en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla.
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, oraré, pero también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que dices. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para enseñar también a otros a que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, como ven, hermanos, Pablo está pues no oponiéndose al don de lenguas, pero sí lo quiere poner en el nivel que debe de estar. En estos tiempos, hermanos, hay iglesias principalmente de corte pentecostal donde si no se hablan lenguas, si no hay esta manifestación de la glosolalia, ellos dicen que pues no hay salvación, no hay una genuina conversión, y si en la iglesia no se hablan lenguas, pues también se llega a decir que no es una iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque ellos dicen no hay derramamiento del Espíritu Santo, por ende no hay salvación. Y esto es lo que muchos pastores enseñan. Entre semana estaba viendo un video de una iglesia allá en Colombia donde el pastor estaba exhortando a la congregación a buscar el don de lenguas. Gracias. Así que, hermanos, yo creo que si Pablo viviera en este siglo es probable que estuviera enviando todavía cartas parecidas a esta. Así que empieza el capítulo 14, 1-4. Dice: seguida el amor, anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Para qué Dios dio los dones a la iglesia, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el motivo de dar Dios dones a la iglesia, a los hombres? Para servirnos a los, servir a la iglesia. Sí, para edificación, ¿verdad? Los dones Dios nos los da para que nosotros seamos edificados. Dios da dones a cada uno de los miembros de la congregación para que seamos edificados. Y por eso en el capítulo 12, Pablo, hablando de los dones y hablando de la iglesia, dice que la iglesia es un cuerpo y ese cuerpo se necesita. Todo el cuerpo necesita uno del otro. Y Dios nos da dones a cada uno de nosotros para que podamos servirnos los unos a los otros. Ahora, este don de hablar en lenguas edifica a la iglesia. No edifica a la iglesia. Entonces es un don que la realidad es que no edifica a la iglesia. Dice el apóstol Pablo que solamente edifica a la persona. Y la persona está hablando, pero muchas veces la persona ni siquiera sabe lo que está hablando. Ahora estamos hablando de las lenguas que se hablaban en el primer siglo, ¿verdad? Y yo les digo, este don yo creo que para este tiempo de nosotros, yo creo que ya no está. Pero en el primer siglo sí era un don que todavía estaba. Entonces, esta es una iglesia verdadera, pero tenía muchos problemas y el principal era ese, el amor. Como no había amor, entonces ellos querían sobresalir el uno del otro, y qué mejor manera que a través de los dones espirituales, ¿verdad? Diciendo, yo hablo en lengua, yo estoy mejor, en mejor posición que tú delante de Dios. Así que este es el capítulo 14. Fíjense lo que dice Efesios 4, 11 al 12. Vamos a Efesios para que veamos que los dones fueron dados para servir.
Entonces, el don de lengua no cumple el propósito de servir a la iglesia. Efesios 4, 11 al 12. Se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Dio a los apóstoles, dio a los profetas, dio a los evangelistas, dio a los pastores y dio a los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continúa hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguen a la plena y completa medida de Cristo. Es decir, los dones espirituales, hermanos, sirven para que edifiquemos. Yo edifico a la iglesia en este momento, pero estoy enseñando a otros a que se levanten a volver a edificar a la iglesia, y esta es una cadena que continúa y que va transcurriendo hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. Entonces, dice Pablo, procurar los dones, pero procuren, ¿cuál don? El de la profecía, ¿verdad? Amén. Seguir el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Y qué es profetizar, hermanos? Pues es hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, estamos profetizando. Ya no en el contexto del primer siglo, donde Dios le daba la palabra al profeta. ¿Por qué? Porque la palabra no estaba terminada. Pero hoy en día, cuando hablamos de profetizar, estamos hablando de enseñar la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, procuren todos los dones, pero procuren más el de poder enseñar, el de poder edificar a la iglesia. Eso es lo más importante para el apóstol. 14:4 dice, el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el que predica edifica a toda la iglesia. Este don es mejor. ¿Por qué? Porque este edifica a la iglesia. Hablar en lenguas edifica solamente a la persona y esto no es provechoso. Vamos a ver lo que dice el número 6, el 14:6. Y ahora se pone Pablo como ejemplo. Dice, ahora pues, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os sería si no os hablare con revelación, con conocimiento, con profecía o con enseñanza? Es como si viniera, aquí a nuestra iglesia vienen americanos, imagínense que viniera uno de ellos enseñándonos en inglés. Pues sería complicado, ¿verdad? No entenderíamos y no habría ningún provecho. Quizá él tuvo la mejor hermenéutica, quizá el mensaje es de Dios, quizá se preparó muy bien, pero si viene y nos da el mensaje en inglés, pues nos vamos a quedar igual. No vamos a edificarnos, aunque sea un buen mensaje. Pablo está diciendo eso. Aunque yo fuera, y yo soy un apóstol, y tengo mucho conocimiento, pero si llego hablándoles en lenguas, para ustedes no hay ninguna edificación. Dice el 7. Aún las cosas inanimadas como la flauta o como el arpa, cuando producen sonido, si no hacen clara distinción de tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se tiñe con el arpa? También la trompeta produce un sonido, si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si mediante la lengua no producir palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque estás hablando al aire. Entonces, ahora aquí está tomando unos ejemplos. Primero pone los ejemplos de instrumentos musicales. Si nosotros agarramos la guitarra y nomás la rascamos sin poner ninguna pisada, pues va a producir un sonido que no va a tener ningún ritmo. Si yo quisiera bailar, no podría bailar porque no hay un ritmo ahí. Ahora, si llega una persona que sabe tocar otro instrumento, tampoco me puede seguir porque no estoy produciendo música. ¿Qué estoy haciendo?
ruido, exactamente. ¿Se acuerdan lo que dice el capítulo 13? Si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, ¿qué hago? Ruido. Soy como un címbalo que retiñe. Un címbalo es un platillo al que se le golpea sin ton ni son. Entonces, si yo hago eso, si yo tomo un instrumento y solamente lo estoy golpeando, yo no estoy produciendo música, estoy produciendo ruido. El segundo ejemplo, dice, y si la trompeta en el ámbito, si la trompeta no suena de una forma correcta, ¿cómo se van a alistar las personas? En aquel tiempo, hermanos, pues siempre las ciudades eran asediadas y por eso todas las ciudades tenían sus murallas. Porque una ciudad sin muralla, pues estaba a merced del enemigo. Ahora, en esas murallas ponían a guardias que estaban listos con sus trompetas. Cuando ellos miraban al enemigo que se acerca, entonces ellos tenían cierto tipo de toque de trompeta para alertar a los soldados a que se prepararan para la invasión, para alentar a las personas que se resguardaran en sus casas y estar preparados para la batalla. Ahora dice, imagínense que viene la invasión y el trompetista toca un sonido incierto. ¿Quién se va a preparar para la batalla? Nadie. Ahora, ¿qué va a pasar con esta ciudad a la que no se preparó para la batalla? Pues van a perecer porque no hubo una alarma, una alerta, ¿verdad? Entonces, este es el asunto. Pablo dice que es lo mismo. Si se toca algo confuso, ¿cómo sabrán los soldados si el general da órdenes de ataque o de retirada? Así también las lenguas inteligibles será, dice Pablo, es como hablar al aire, ¿verdad? Estamos a lo mejor predicando, a lo mejor dice que hay misterios. Los que hablaban en lenguas en esa época hablaban misterios de Dios, pero ¿quién los entendía? Pues ni siquiera ellos, dice Pablo, que muchas veces ni siquiera ellos los hablaban. También Pablo, recordemos que cuando aquí hablan en lenguas, y Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero yo pienso que estas lenguas que el apóstol está hablando son lenguas que se conocían en ese tiempo, ¿verdad? Ellos andaban en diferentes provincias. Pablo tenía que hablar en griego, tenía que hablar, los romanos hablaban latín, arameo, entonces eran diferentes lenguas, ¿verdad? Y Pablo algunas las conocía y yo me imagino que el Espíritu Santo otras le daba el don de poder comunicarse con otros pueblos. Entonces él dice, yo hablo diferentes lenguas, pero cuando yo voy con ustedes, yo prefiero hablar 5 palabras que ustedes me entiendan. ¿Por qué? Porque ustedes no van a ser edificados cuando yo les hablo alguna lengua que ustedes no entiendan. Entonces, Pablo no pierde de vista el objetivo, y el objetivo de esta carta, ¿cuál es? Edificar a la iglesia. Recordemos que los dones, hermanos, son dados a la iglesia para edificación. Entonces, si Dios le ha dotado a usted con algún don, ese don Dios no se lo dio a usted para que usted se jacte de él, o para que usted piense que Dios lo tiene a usted en alta estima. No, esos dones Dios los ha dado para edificar a la iglesia. Y recordemos que si yo tengo un don y no lo pongo en práctica, también Dios me va a pedir cuentas por él. Entonces, lo que Dios nos da, hay que ponérselo a sus pies, ¿verdad? Hay que edificar a la iglesia. Bueno, entonces, enfoquémonos en la edificación de unos a otros, ¿verdad? Si no hablo, dice Pablo, palabras inteligibles, estoy hablando al aire. Versículo 10 del capítulo 14. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado.
Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundantemente en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, dice Pablo, hay muchos idiomas en este mundo, todos tienen sentido, pero para unos que no conocen el idioma, pues no tienen ningún valor. Así que Pablo dice, la persona que quiera hablar en lenguas, pues necesita pedir también que Dios le dé interpretación, ¿verdad? Y si Dios no le da la interpretación, ¿qué tiene que hacer esta persona? Callarse dentro de la congregación. Es por eso que las iglesias pues generalmente no permiten este don o esta manifestación, a menos que haya quien interprete. ¿Por qué? Porque esto tiende mucho a traer confusión. Dice Pablo, continúa diciendo Pablo, la gente que viene de afuera, si nosotros llegamos a una congregación donde están hablando lenguas, ¿qué vamos a pensar? ¿Que son espirituales? No, vamos a pensar que están locos, ¿verdad? Y Pablo está diciendo lo mismo. ¿Se acuerdan allá en el día del Pentecostés cuando estaban hablando en lenguas que decían? Estaban borrachos. ¿Por qué? Porque para las personas es algo incomprensible. Entonces, Pablo quiere que en la congregación haya que Dios es un Dios de orden, hermanos. Eso es lo principal. Entonces debe haber orden. Entonces, el don de lenguas no es un don que se debe usar en la adoración. Preferimos palabras inteligibles, preferimos que cuando alguien está enseñando, enseñe profecía, enseñe la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo en el 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretar. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y esto también es importante, hermano. Cuando yo estoy cantando, muchas veces sucede esto. Y nos decían, esto es peligroso. Se da cuenta que muchas veces estamos en la congregación y estamos alabando a Dios. Y ya nos conocemos las canciones y las estamos cantando, pero nuestra mente está en otro lado. Entonces yo estoy alabando a Dios, pero mi espíritu no lo está haciendo. Es lo mismo aquí. Entonces dice Pablo, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Yo tengo que saber lo que estoy haciendo. Si estoy alabando a Dios, yo tengo que enfocarme en alabar a Dios. ¿Verdad? Amén. Porque si, dice el 16, porque si bendice solo con el espíritu, el que me ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Está hablando de que si alguien está hablando en lenguas, pues el que está ahí no puede decir amén, porque ni siquiera lo entiende. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros a que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras palabras, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son como señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra algún indocto o incrédulo, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido,
por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así se postrará sobre su rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, ¿por qué es importante o por qué la profecía es más importante? ¿Por qué la enseñanza es más importante que el don de lenguas? Porque la profecía es la palabra de Dios, es el Evangelio, y discierne y llega. La lengua no edifica a nadie, solamente al que la habla. Entonces, nosotros no tenemos este problema, hermanos, en nuestra iglesia, pero hay muchas iglesias donde estos pasajes ni siquiera son leídos. ¿Por qué? Porque practican el don de lenguas. Y lo practican de tal manera porque ellos creen que si no hablan en lenguas, no son salvos. Si no hablan en lenguas, no han sido bautizados por el Espíritu. La realidad es que este es un don, hermanos, que para mí es un don que ya cesó, ¿verdad? Es un don de Dios, Dios lo dio en su tiempo, pero que hoy en día no tendría pues ninguna ayuda para la iglesia. Si los dones son dados a Dios para edificación de la iglesia, este don no tendría sentido en la iglesia. Amén. Entonces dice Pablo, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Entonces aquí está diciendo, todo se tiene que hacer de una forma correcta. No más de dos o tres, y siempre y cuando haya un intérprete. Y si no hay un intérprete, entonces calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, que no podemos nosotros permitir que alguien hable en lenguas si no hay intérprete. Si no hay intérprete, entonces el hombre tiene que hablar para Dios. No sé ustedes, pero a mí me ha tocado ir a iglesias de este tipo, donde se habla en lenguas, y la realidad es que es pura confusión. Y quizá puro emocionalismo. ¿Por qué? Porque estos pasajes, hermanos, los ignoran. Es clara la enseñanza del apóstol Pablo, si no hay quien interprete, entonces hable para sí mismo, pero muchas veces ignoramos estos pasajes. Y dice 29, los profetas hablan de dos o tres, y los demás juzguen. Si algo le fuese revelado a otro que estuviese sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exaltados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y aquí son reglas. En las iglesias no debe haber confusión. En las iglesias todo se tiene que hacer por orden. Si alguien quiere enseñar, está bien, pero uno por uno. Y aquí está hablando de los que profetizan, ¿verdad? Hoy en día Dios ha dado ¿qué? Pastores, maestros, evangelistas, misioneros. Estos son los que tenemos hoy en día, y todos pueden servir, cada uno en lo que Dios lo ha dotado a la congregación, pero siempre y cuando, hermanos, todo se haga para edificar la iglesia. Esta es en sí la enseñanza de Pablo. Tenemos que enfocarnos no en nosotros, sino en los demás. Por eso en el capítulo 13 Pablo dice, yo les muestro un camino más excelente. Ese camino es el amor. ¿Por qué? Porque el amor no se centra en uno mismo, el amor se centra en los demás. Yo quiero que mis hermanos sean edificados, yo quiero que mis hermanos crezcan, entonces yo me preparo y le sirvo a la congregación en los dones que Dios me dio, porque para eso Dios me los dio. Y nadie puede hacer mi trabajo porque Dios no ha dotado a otro como me dotó a mí. Amén. Todos somos especiales.
delante o en el cuerpo que es la iglesia. A todos Dios nos dotó de una manera especial para que nosotros podamos servir. Entonces, 37 ya va a terminar. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. No se puede pedir hablar en lenguas en la iglesia. Si alguien quiere hablar en lenguas, está bien, pero tiene que haber un intérprete. Si no hay un intérprete, entonces no es permitido. Todo tiene que ser hecho, dice ahí Pablo, con orden. Y esto es palabra de Dios, está diciendo Pablo. Tienen que reconocer que esto no es mío, que esto es de Dios y que esto es lo que Dios quiere que suceda en la iglesia. Corinto, una iglesia que tenía problemas y el apóstol Pablo estaba tratando de enderezarla. Pero todo esto nos ayuda a nosotros también, porque todas las iglesias de una forma u otra necesitamos ser corregidas. Y cuando vemos esto, pues nosotros ya podemos estar o conocer lo que es los dones, saber si alguien llega y quiere hablar en lenguas, ¿qué vamos a responder? ¿Por qué? Porque muchas veces nos asombra, pero no entendemos que no edifica la iglesia. Y si no edifica la iglesia, entonces no es algo que la iglesia necesite. Amén. Amén. Vamos a terminar nuestro estudio, hermanos, del capítulo 14 y vamos a terminar orando. Bueno, hermanos, hay una petición de oración, dice mi esposa. Vamos a ver, ¿por quién? Edwin, nieto de la hermana Conchita. Ah, ok. La hermana Conchita está pidiendo por su nieto Edwin. Vamos a orar por esta necesidad. Recuerden, si tienen alguna necesidad, hermanos, pues mándenos en el WhatsApp, ahí en el grupo. Pónganlas para que podamos orar los unos por los otros. No solamente en este día, pero todos los días podemos estar orando. Yo oro por ustedes, pero muchas veces yo no conozco sus necesidades y es mejor que seamos específicos muchas veces. Entonces, si usted tiene alguna necesidad, pues ahí póngala en el WhatsApp y todos la conocemos y todos podemos orar por esta necesidad. Por lo pronto vamos a orar por Edwin, el nieto de la hermana Conchita. Padre bendito, alabado Rey y Señor, gracias Padre por esta bonita tarde, gracias por esta hermosa palabra, Señor, del apóstol Pablo, Señor, gracias por edificarnos a través de la enseñanza, gracias Padre Santo porque nos permitiste abrir tu palabra, Señor. Padre, yo te quiero poner en esta tarde a Edwin, Señor, el nieto de la hermana Conchita, Padre Santo. Ella ha estado pidiendo estas semanas por él. Tú sabes su necesidad, tú sabes lo que él necesita, mi Dios. Así que lo pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos también, Padre mío, pues a toda la familia de la hermana Conchita, Padre Santo. Sé con ellos, ayúdalos, Padre Santo, que ellos puedan conocerte, Señor, que puedan reconocer que tú eres el Señor. Pongo en tus manos también a nuestras familias, nuestros familiares, Señor, porque todos tenemos esa necesidad, Padre Santo, de que nuestra familia te conozca, Señor. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos de la congregación de la Iglesia de la Fe, Señor. Pongo en tus manos sus necesidades, Señor. Pongo en tus manos, Padre Santo, su vida espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Sé con nosotros, Padre mío. Tu palabra dice que tú nos tienes en tu mano, Señor, y que nadie puede quitarnos de tu mano, Señor. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que es así, Padre Santo, porque yo sé que tú nos guardas, tú nos cuidas y tú has prometido estar con nosotros, mi Dios, hasta el fin, Señor. Y gracias, Padre, gracias porque estuviste hoy entre nosotros. Te pongo en tus manos tu palabra, Señor. Llévala y, Padre Santo, que no vuelva vacía, mi Dios.
En Cristo Jesús oramos y te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de mi Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.